Shabbat Shalom, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Yohanan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu, mikol amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Baruch es usted, Adón, donador de la Torá. Amén. Bienvenidos sean todos. Vamos a estar dándole lectura a la Sagrada Torá en Bereshí, capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 24. Amén. La Parashá Vayera o Vayera. Espero que tengamos todos un buen Shabbat. Amén. Tenemos la Haftará Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 37 y luego el capítulo 1. Sí, nomás hasta el capítulo 37. En el Brit Hadashah tenemos Marcos, capítulo 4, verso 21, hasta el capítulo 6, verso 56. Por favor, agarre su libreta, su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes, apunte sus preguntas también para un servidor. Amén. Vayera Misajín significa y apareció. En esta parashá, Misajín Abraham recibe la visita de 3 varones a quienes atiende con abundancia. A Sara le es prometido un hijo que nacerá en el tiempo fijado. Sara se rió al escuchar, pero le es reiterada la promesa de un hijo. 2 de los varones se van hacia Sedom, pero Abraham se queda hablando con el Todopoderoso para interceder por Sedom, ya que estaba decretada su destrucción por causa de su maldad. Después de varios ruegos de Abraham, el Todopoderoso conviene en salvar las ciudades si tan solo se encontraba en ellas 10 adiquín, 10 justos. Los 2 varones que en realidad eran Malajín llegan donde Lot, quien los hace seguir a su casa y comen juntos. Todo el pueblo llegó donde Lot para tratar de conocer a los varones. Lot se opone, por lo que es violentado, razón por la que los Malajín causan ceguera a todos los que estaban allí. Los Malajín instan a Lot a salir de la ciudad porque la destrucción de Sedón y Amorá es inminente. Ellos lo llevan fuera de la ciudad y Lot llega a Tesoar. El Todopoderoso hace llover azufre y fuego y destruye las ciudades. La mujer de Lot muere por mirar hacia atrás cuando salía del lugar. Las hijas de Lot, temiendo que no hubieran quedado hombres en la tierra, lo embriagan y cada una de ellas duerme una noche con él. De estas uniones fueron engendrados los moabitas y los amonitas, de estas 2 hijas de Lot. Abraham llegó donde Abimelech, sucediendo las cosas en forma similar a como fueron en Misraín, pues Sara dijo que era hermana de Abraham. El Todopoderoso aparece en sueños a Abimelech
impidiendo que éste tome a Sarah. Pero por la rectitud de su corazón, al respetar a Sarah, fue abierta de nuevo toda matriz de las mujeres del lugar. Sara concibió y dio a luz a Isaac. Posteriormente, Isaac fue objeto de burla por la parte de Ismael, razón por la cual Agar y su hijo son enviados fuera de la casa de Abraham. Agar es confortada y tomó mujer a su hijo de la tierra de Misraín. Abraham hace pacto con Abimelech. El Boreolán ordena a Abraham ofrecer a su hijo en holocausto. Abraham toma entonces a Isaac y lo lleva al Har Moriah, y cuando iba a degollarlo, el Boreolán detiene su mano y le confirma el pacto que ya había hecho con él. Su descendencia sería numerosa y bendecida, y en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. De todo esto vamos a estar hablando en esta perashá de Vairá, que significa y apareció. Amén. Así que vaya agarrando su libreta, su lápiz, para que vaya haciendo sus apuntes. Amén. Con ustedes el Aj Yohanan. Y como ya pudo mirar, usted me puede encontrar en Spotify como Los Fundamentos de la Torá. Y en iBooks me puede encontrar como La Responsabilidad Humana. Y aquí en YouTube como Yohanan Gutiérrez. Amén. Comenzamos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemilutav betzivanu laxo bedivrei Torah. Amén. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah. Amén. Y a Shem se le apareció en el Sinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo: Adón mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Aquí, Misajín, el Talmud cuenta que esto ocurrió 3 días después de la Brit Milá, la circuncisión de Abraham, cuando el dolor de la herida era mayor. Según el Talmud, Misajín, aquí había 2 tipos de manifestaciones, o manifestación porque era una sobrenatural. Primero, una manifestación de la Shejinah, la presencia divina del Todopoderoso, su directa presencia, y luego hubo una visita de 3 malajim, que significa ángeles. Aquí, Misajín, los 3 malajim ángeles serían Mijael, que vino a anunciar el nacimiento de Isaac; Gabriel, que vino para destruir a Sedón y a sus ciudades; Rafael, que vino para sanar a Abraham de la herida de su Brit Milá, de su circuncisión. Luego sigue contando el Talmud que Mijael acompañó a Gabriel para destruir a Sedón. Otro comentario en el Midrash, Misajín, por el contrario, dice que Mijael se fue al Shamaim, al cielo, después de su misión de avisar a Abraham acerca del nacimiento de Isaac. Y fue Rafael, fue a Sedón para sacar a Lot junto con Gabriel, que fue para destruir la ciudad las ciudades que estaban ahí. La Torá dice, Misajín, que vienen 3 hombres. En hebreo es
Eshlosha Anashin. Más adelante vemos que 2 de los 3 se alejan y van hacia Sedón, y uno de los 3 se queda con Abraham Avino. En el capítulo 19, verso 1, dice: llegaron pues los 2 malachín a Sedón al caer la tarde. La palabra malach es singular y es ángel en plural. Malachín significa simplemente mensajero, enviado, embajador. Por esto, misajín, a simple vista, cuando aparece esa palabra en el hebreo, no sabemos si se está refiriendo a hombres de la tierra o a malachín enviados del Shamaim. Sin embargo, misajín, este contexto muestra una manifestación celestial que es muy extraordinaria. La expresión Adón mío o Señor mío es la traducción de la palabra hebrea Adonai, que aparece en los manuscritos hebreos que se están usando actualmente. El tetragramatón Yud-Heh Wah-Heh ha sido sustituido por Adonai. Y este verso es uno de ellos, misajín. Parece que este cambio fue hecho por los escribas con el propósito de no confundir a los lectores, para que no pensaran que las personas en los relatos de la Toira pronunciaban literalmente el nombre inafable, el Shem HaMevorash. Entonces Abraham está diciendo Yuhei Wahei a esta visita extraordinaria. Si recuperamos el texto original, que no hay original, sino que más acertado, la pregunta surge si Abraham está diciendo Yuhei Wahei a los 3 malachín o a uno de los 3. Una pregunta, misajín: ¿será posible que uno de ellos fuera el mismo Yuhei Wahei, el Boreolán, el Todopoderoso manifestado en cuerpo visible? Más adelante en el texto vemos que los 2 malachín se fueron hacia Sedón. Uno se quedó, y el que se quedó es llamado Yuhei Wahei. Hay 5 lugares donde el texto en Bereshit 18-19 ha sido manipulado. En los versos 18, capítulo 18, verso 3, verso 27, verso 30, verso 32. Y también en el capítulo 19 y 18, los escribas han cambiado la palabra original de Yuhei Wahei por Adonai. Si recuperamos el texto original, misajín, vemos que no es original, como le dije anteriormente, porque aquí en la actualidad tenemos copias de copias de copias. Aquí vemos, por tanto, misajín, que Abraham vino, hablaba con el mensajero que se había quedado con él, cuando los otros 2 se habían ido hacia Sedón, y le llamó Yuhei Wahei. En Bereshit, capítulo 18, verso 22 y verso 23, misajín, dice: y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sedón, mientras que Abraham estaba todavía de pie delante de Yuhei Wahei. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en Emet destruirás al justo junto con el impío? La Torá dice claramente, misajín, que el que se queda con Abraham es Yuhei Wahei. En los versos 26, 27, 30 y 32 dice de esta manera: entonces Yuhei Wahei dijo: si hallo en Sodoma 50 sadiquín dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo: he aquí, ahora me he atrevido a hablar a Yuhei Wahei. Yo que soy polvo y ceniza,
no se enoje ahora, Yuhei Bajei, y hablaré. No se enoje ahora, Yuhei Bajei, y hablaré solo esta vez. Vemos en este texto, Misajín, que Abraham pronunciaba el nombre sagrado varias veces, hablando directamente a aquel hombre que estaba de pie delante de él. En el capítulo 18, verso 33 dice, y Yuhei se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham vino. Y Abraham volvió a su lugar. En el 19:27 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante de Yuhei Bajei. La palabra dice, Misajín, que Yahweh, Yuhei Bajei, se fue y Abraham volvió a su lugar. Vemos que aquí hubo una clara manifestación corporal de Yuhei Bajei, como está escrito en el 18:1. Y Yuhei Bajei se le apareció. ¿Era un malaj o era Yuhei Bajei mismo, Misajín, el que se le apareció? Mire, Misajín, si miramos en el capítulo 18, vemos que no se mencionan los tres como malajín, ángeles, sino como anashin, hombres. En el verso 2 y en el verso 16, en el hebreo, hay más de 5 diferentes palabras para hombre y una es ish, que es la forma singular de anashim. La palabra ish también puede significar un ser espiritual y superior. A diferencia, Misajín, de otras palabras que son usadas para hablar del hombre terrenal, luego vemos en el siguiente capítulo que los dos que se fueron a Sedón son llamados malajín, ángeles, en el verso 3 y en el verso 15. Parece que había una diferencia entre aquel hombre que se quedó con nuestro padre Abraham y los dos que se fueron a Sedón, puesto que el hombre que se quedó con Abraham no fue llamado Malach como los otros dos, sino hombre. En los versos 2 y 16, y Yuhei Wahei en los versos 1, 3, 13, 17, 20, 22, 26, 27, 30, 32, 33. También está escrito el nombre Yuhei Wahei, que dijo que iba a descender a Sedom para ver si habían hecho en todo conforme a su clamor, el cual había llegado hasta él, en el verso 21. El texto dice que Yuhei Bajei bajó a Sedón. ¿Cómo lo hizo, Misajín? Hay dos opciones. Primera opción, los dos malajim bajaron a Sedón con la autoridad de Yuhei Bajei para salvar a Lot y ejecutar el juicio decretado. De esta manera, Misajín, Yuhei Bajei bajó a Sedón, representado por los dos hombres o malajim, y destruyó a la ciudad por medio de ellos. En el capítulo 19, versos 12 y verso 13, dice, entonces los hombres dijeron, vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante de Yuhei Bajei, que Yuhei Bajei nos ha enviado a destruirlo. Según este texto, Misajín, los dos malajim fueron enviados para destruir la ciudad, no solo uno, como dice el Talmud. Sin embargo, Misajín, estos dos hombres no se identifican a sí mismos como Yuhei Wahei, como hacía el otro que se había quedado con Abraham Avinu el día anterior. Esto nos da a pie a pensar en otra interpretación. La segunda opción, el texto en el capítulo 18:33 no dice que Yuhei Wahei subió, como en otros textos que hablan de apariciones de Elohim o Yuhei Bajei.
Puede mirarlo en el capítulo 17, verso 1, verso 22, y en el capítulo 35, verso 9, en el verso 13. En el verso 13 solamente dice que Yuhei Wahei se fue. Esto nos da y nos enseña o nos da pie a pensar que no volvió al Shamaim, sino que se fue a Sedón, según lo que había dicho antes en el verso 21. De esa manera, Misajín, es posible que Yuhei Bajei, que había hablado con Abraham, luego habló directamente con Lot y que Lot no habló con Yuhei Wahei, representados en los dos, Anashin o dos hombres, que le sacaron de ahí. Esto vemos en el capítulo 19, verso 18 al 22, donde Lot está orando directamente a Yuhei Wahei, según el texto. El capítulo 18 fue cambiado por los escribas. Está escrito en el capítulo 19, verso 22, que dice, date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí, en singular. En el 19:24 dice, entonces Yuhai Bajei hizo llover sobre Sedón y Amora azufre y fuego, de parte de Yuhai Bajei desde los Shamaín. Aquí Misajín parece que ese Yuhei Bajei que estaba hablando cara a cara, panín be panín, con nuestro Abraham Avinu, era el mismo que luego bajó a Sedón y Amora para hacer llover azufre y fuego, de parte de Yuhei Bajei desde los Shamaín. Hay otros textos donde también hay una manifestación similar de un Yuhei Wahei en los Shamaín. Un Yuhei Wahei Katán pequeño manifestado en la tierra. Zacariajo 2:11, capítulo 12, verso 10, capítulo 14, verso 5. Y también en Yesayahu 48, verso 15 y verso 16. Rashi comenta Misajín sobre Bereshí, capítulo 19, verso 24, que cuando dice de parte de Yuhei Bajei constituye una manera de hablar típico de los versos de la Toira. También se puede ver en Bereshí 4:23, donde Lemech dijo, mujeres de Lemech, no mujeres mías, que les dice, prestad oído a mis palabras. Y en Primera de Reyes 1:33, el Melech Dawin se refirió a sí mismo cuando dijo, tomad con vosotros a los siervos de vuestro Adón, no mis siervos. También en Esther 8:8, el Melech o el rey Ashverosh dijo, en nombre del rey, no mi nombre. En este caso también Misajín en el verso dice, de parte de Yuhei Bajei, en lugar de parte de él, que hubiera sido lo normal, ¿verdad? Sin embargo, Misajín, los Targumín dan otra interpretación a este tipo de doble manifestación del Boreolán. Y también nos dan una idea de cómo los hermanos de Judá del tiempo del segundo templo comprendían estos múltiples pasajes de Yuhei Bajei. En los pasajes donde hay más de un Yuhei Bajei implicado en el texto Misajín, o donde Yuhei Bajei es visto como una persona humana, los Targumín sustituyen Yuhei Bajei por la frase, la palabra de Yahweh, o Yuhei Bajei. La palabra aramea para palabra es Menra. Por ejemplo, en Bereshit 19:4, la traducción del texto hebreo dice, entonces Yuhei Bajei hizo llover sobre Sedón y Amora azufre y fuego de parte de Yuhei Bajei desde los Shamaín. Y el Targum de Jonatán lo parafrasea de esta manera, Misajín. Y la palabra de Yuhei Bajei hizo descender sobre los pueblos de Sedón y Amora azufre y fuego de Yuhei Bajei en el Shamaín.
Tenemos otro ejemplo, Misajín, en Shemó 24:1, donde está escrito: Entonces dijo Moshe, sube a Yuhei Bajei. El Targum Jonatán ha escrito en Shemó 21, y la palabra de Elohim habló todas estas palabras esplendorosas. Por lo tanto, la conclusión es que en Shemó 24:1 es la palabra de Yuhei Bajei, la Menra. El que dice a Moshe que suba a Yuhei Bajei, el Targum de Onkelos dice en Bereshit 15:6, y Abraham confió en la palabra que es Menra y que es Mashiach de Yuhei Bajei, y él lo contó por justicia. Según la traducción de Bereshit 22:14, Abraham vino, oró en el nombre de la palabra de Yuhei Bajei, según está escrito en el Targum de Yerushalmin, y Abraham adoró y oró en el nombre de la palabra que es Menra de Yuhei Bajei. Y dijo, tú eres Yuhei Bajei, el que me ve, pero tú no puedes ser visto. Aquí, Misajín, según este texto, Abraham ora en el nombre de la palabra de Yuhei Bajei a Yuhei Bajei, que no puede ser visto. Aquí es aparentemente que hay dos Yuhei Bajeis. Abraham está orando en el nombre de la palabra de Yuhei Bajei, pero está orando a Yuhei Bajei, que no puede ser visto. Esta idea es reforzada en los siguientes textos. Y Agar adoró y oró en el nombre de la palabra Menra de Yuhei Bajei, que se había revelado él mismo a ella. Yerushalmin Targum, Bereshit 16:13, en el Targum de Onkelos sobre Bereshit 28, verso 20 y verso 21, dice: Y Jacob hizo un voto diciendo: Si la palabra, Menra, de Yuhei Bajei, es mi apoyo, y me guarda en el camino que voy, y me da pan para comer, y vestido para vestir, de manera que vuelva otra vez a la casa de mi padre en Shalom. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra de Menra de Yuhei Bajei será mi Elohim. Hablando de Mashiach. Aquí los escritos apostólicos nos revelan algo más acerca de esta palabra del Boreolán, que se revela en la tierra como un Yuhei Wahei Katán, que viene siendo el rostro pequeño. En Yohanan, capítulo 1, verso 1 al 3. Y también en el verso 14, que dice: En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Este estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la palabra se hizo carne, ahí está Mashiach, y habitó entre nosotros, y vimos su cabot como del unigénito del Abba, lleno de Gesed y de Emet. En primera de Yohanan, Misajín, capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice de esta manera: Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Abba y se nos manifestó. Aquí, Misajín, parece que esa palabra de vida no había sido manifestada hasta que Mashiach vino y fue hecho Mashiach. En Hechos 2:36, que dice: Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, no solamente Judá, toda la casa de Israel, que a este Mashiach, a quien vosotros colgasteis,
Elohim le ha hecho Adón y Mashiach. Aquí Misajín dice que Mashiach fue hecho Mashiach por el Boreolán. Cuando Mashiach fue hecho Mashiach, ¿cuándo? Cuando Mashiach fue hecho Mashiach. Bueno, cuando el Ruaj de Mashiach vino sobre él en toda su plenitud. Entonces fue manifestada esa palabra de vida que estaba desde el principio, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 18, verso 8 dice, tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Pongan atención aquí, la palabra hebrea traducida como cuajada es gemá, que según Rashi significa la grasa de la leche que se toma de su superficie. Miren, mensaje, cuando las escrituras hablan de leche, se refiere en primer lugar a la leche de cabra, según la halajá judía. Está prohibido comer alimentos con mezclas de carne y leche. Por ejemplo, las quesabirrias hoy en día. O una hamburguesa que le meten queso y carne. ¿Sí? Está prohibido comer alimentos con mezclas de carne y leche y sus derivados. Los textos en que se basa están en Shemó, apunte la cita. Shemó, Éxodo, capítulo 23, verso 19, capítulo 34, verso 26, y Devarim, Deuteronomio, capítulo 14, verso 21. Mire, mensajín, los rabinos sacan 3 diferentes prohibiciones de este texto. Cocer carne junto con leche. Comer este tipo de mezcla. Sacar beneficio de ese tipo de mezcla. Está permitido comer primero productos lácteos y luego, después de haber limpiado la boca y comido algo de pan, comer productos cárnicos. Sin embargo, misajín, si se come queso duro es preferible esperar más tiempo. Al comer carne, habrá que esperar entre 3 a 8 horas antes de comer productos lácteos, dependiendo de cuál de las diferentes tradiciones existentes uno esté siguiendo, las que nací o las sefardí. La prohibición de la Torá, misajín, se refiere solamente a la carne y la leche de mamíferos limpios, no aves. Los judíos caraítas, que no aceptan la halajá ni las tradiciones de los hombres, dicen que esta prohibición no se refiere a las mezclas de carne y de leche, sino solamente a lo que dice el texto de la Torá. No cocer el cabrito en la leche de su madre. Contra este argumento, misajín, se puede levantar varias objeciones. Punto número 1. Muchos de los mandamientos de la Torá han sido expresados tomando ejemplos particulares sin que sea limitada su ampliación solamente a ese ejemplo, sino para mostrar una emet, una verdad general aplicable a situaciones y cosas similares. Punto número 2. Los eruditos desde antaño han interpretado estos textos de forma general, aplicándolo no solamente al caso particular de no cocer una cría en la leche de su madre, sino a no mezclar productos cárnicos con productos lácteos. Punto 3. La ciencia médica muestra que no es saludable para la digestión este tipo de mezclas. Las carnes necesitan el ácido para disolverse. Tome nota. Y la leche es una base que es contraproducente al ácido. Es por eso que si usted consume carne con leche,
pues su digestión va a tardar muchas horas, posiblemente 24 horas. Y último punto, una costumbre que se ha practicado durante mucho tiempo por muchas personas dentro de Israel, se convierte en ley, según Bereshit 32:32 y Primera de Corintios capítulo 11, verso 16. Mire, misajín, durante la Edad Media, esta prohibición se extendió en incluir también carne blanca de aves, por la prohibición que los judíos en Europa tenían para comprar de día. Para evitar que se equivocaran a la hora de comprar y preparar la carne de noche, los rabinos pusieron la cerca de protección alrededor de la toira, de manera que prohibieron usar cualquier carne, roja o blanca, junto con leche. Esa costumbre, misajín, se ha extendido en el mundo judío y la mayoría de los judíos practicantes la siguen. Volviendo al texto, misajín, podemos ver cómo Abraham Avino ofrece tanto productos lácteos como cárnicos a los tres visitantes. La pregunta que nos hacemos, misajín, nuestro padre Abraham no seguía los mandamientos que tenemos hoy en día. Mire, en Bereshí, en Génesis 26:5 dice, Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, misajín, la palabra hebrea traducida como leyes es Torot, la forma plural de Torah, instrucción. El Boreolán no cambia sus leyes de un día para otro, ni de una generación a otra, ni de un siglo a otro, ni de un milenio a otro, ni de una edad a otra. Sus leyes para los hombres siguen siendo las mismas. Una misma Torá tendrá como el natural como el extranjero, siendo las mismas mientras duren el cielo y la tierra. Matillahu 5:18. Así que las leyes de Kashrú, lo que es apto para uso humano, deberían haber sido guardados por nuestro saboteino, incluyendo a Abraham Avinu. ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción, misajín? Hay varias opciones de interpretación. Antes de la entrega de la Torá escrita en el Sinaí, los hombres hacían cosas que después no se les permitían. Por esto, en tiempos de Abraham Avinu se mezclaba carne con leche. La interpretación rabínica no está de acuerdo a la Torá, puesto que la Torá solo habla de no cocer un cabrito en la leche de su madre. Así que Abraham Avinu no seguía el mandamiento rabínico, sino el de la Torá. Abraham ofreció dos tipos de menú a los visitantes y podían elegir entre comer leche o carne, pero no ambos. Abraham ofreció primero los productos lácteos y luego los cárnicos. La última interpretación concuerda bien con el texto que primero menciona los productos lácteos y luego los cárnicos. Es posible que nuestro padre Abraham Avino primero ofreció los productos lácteos, que normalmente no necesitan tiempo para ser preparados, para que pudieran empezar a comer mientras iba preparando la carne. Rashid dice, misajín, en el orden en que iba preparando la comida, la ofrecía a ellos. El texto no constituye una evidencia de que comieron leche con carne juntos. Tampoco se puede usar para probar lo contrario del capítulo 18:10. Porque allí dice, y dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo,
y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Mire, misajín, la expresión hebrea traducida como por este tiempo, el año próximo, hace referencia a un tiempo específico. No es cualquier tiempo de cualquiera, no es cualquier tiempo del cual se habla aquí, sino un tiempo marcado en el anuario del Todopoderoso, en una de sus fiestas señaladas, según Baikra 23. Capítulo 18, verso 12 dice, y Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Aquí Misajín Rashi dice que el texto significa que Sara se rió pensando en su vientre y sus pechos que ya estaban secos. La palabra y mi señor en hebreo es Adoní. Qué manera de respetar a Abraham Avino, su esposo, ¿verdad? En primera de Pedro 3:6 está escrito diciendo, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrantadas por ningún temor. Eso es para todas las mujeres. Capítulo 18, verso 14 dice, ¿hay algo demasiado difícil para Hashem? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. La palabra hebrea que fue traducida como tiempo señalado, misajín, tiempo señalado significa moed, una festividad que tiene que ver con las fiestas del Boreolán presentadas en Baikra 23. Así que en una de esas manifestaciones o fiestas anuales tenía que nacer Yitzhak. Tanto el texto del 18:6 como el capítulo 19:3 nos indican que fue durante la moed de los panes sin levadura, Pesaj. La tradición ubica el nacimiento de Yitzhak el 15 de Nisan, el mismo día cuando el pueblo de Israel más adelante saldría de Misraín. Capítulo 18, verso 15 dice, pero Sarah lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Misajín, aquí vemos que Sara mintió a la hora de dar testimonio ante las autoridades. La razón fue que sentía temor. De este texto surgió por tanto la halajá de que una mujer no puede ser llamada testigo ante un beidín, corte de justicia, pues aún la más justa entre ellas negó la emet por temor al Boreolam. Capítulo 18, verso 19 dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y juicio, para que Hashem cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Mire, misajín, vemos que la condición para que las promesas puedan ser cumplidas para los hijos de Abraham es que se transmita a los hijos el camino de la justicia. Hay muchos otros textos que hablan de lo mismo. Por ejemplo, Shemó, capítulo 10, verso 2, capítulo 12, verso 26 y verso 27, capítulo 13, verso 8 y verso 14. Y también en Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 9, verso 10, capítulo 6, verso 7,
verso 20 y verso 25. Capítulo 11, verso 19. Capítulo 32, verso 46. El Tejilín, el Salmo 78, versos 5 al 7. Tejilín 44, 1. Y Proverbios capítulo 22, verso 6. Para que escudriñe en su casita. Capítulo 18, verso 23 dice: Y Abraham se acercó y dijo: En Emet destruirás al Sadik junto con el impío. Aquí, misajín, la palabra hebrea traducida como se acercó es Vaigash. Esta palabra es usada en tres sentidos. Número 1, guerrear. Segundo de Samuel 10:13. Humillarse. Bereshit 44:18. Interceder. Primera de Reyes 18:36. Con todas estas intenciones, Abraham vino se acercó al Boreolán en los versos 23 y 26. Hay un desafío del Boreolán. En los versos 27 y 29 hay humillación y en los versos 30 y 32 predomina la intercesión. Capítulo 18, verso 32 dice: Entonces dijo Abraham: No se enoje ahora mi Adón, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él respondió: No la destruiré por consideración a los 10. ¿Por qué Abraham vino no bajó más, misajín? El Midrash cuenta que como Hashem no salvó la generación del Mabul, el diluvio, por causa de 8 personas, Sadikin, no valdría la pena intentar bajar más. En las escrituras, misajín, el número 10 representa la totalidad. En Bereshit 1 aparece la frase dijo Elohim 10 veces en relación con la creación de todo. 10 sadiquín, misajín, representarían a toda la ciudad de Sedón. 10 mandamientos representan toda la Torá. 10 espías representaban a todo el pueblo. El diezmo representa todos los ingresos y etcétera, etcétera. En el judaísmo, misajín, se necesitan 10 varones sadiquín para poder constituir un minyan. Minyan, una asamblea legal representativa para todo Israel, tanto para la oración en la sinagoga como para ciertos trámites legales. Se considera necesario tener un minyan. 10 sadiquín o 10 familias. Capítulo 19, verso 1 dice: Y llegaron pues los dos malachim a Sedón al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sedón. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Mire, misajín, el hecho de estar sentado en la puerta significa que ocupaba un puesto importante de concejal en la municipalidad de la ciudad. En esa época el gobierno de las ciudades estaba sentado en las puertas. Así que cuando Mashiach dice que las puertas del Seol no prevalecerían contra la Kejilá, edificada en Matillahu 16:18, es un hebraísmo que hace referencia a los gobiernos gentiles que no van a poder impedir el crecimiento y el triunfo de la Cajal mesiánica. Rashi destaca el hecho de que la palabra hebrea para estaba sentado, que quiere decir en hebreo Yosef, no Yosef, es Yoshef. Está escrita de forma defectiva sin la va. Esto significa, misajín, que en ese mismo día
Lot había sido nombrado juez en Sedón. Lot se levantó ante estas personas en señal de respeto. En el judaísmo se sigue la regla de levantarse ante personas de mayor rango. En Baikra 19:32 dice, delante de las canas te pondrás en pie. Honrarás al anciano y a tu Elohim temerás. Yo soy Hashem. Aquí, misajín, los ancianos deben ser honrados por los más jóvenes. El no levantarse cuando un padre o un anciano entra en la habitación constituye una falta de respeto en Israel. Job 29:7 al 10 dice, cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar. Mire, misajín, esta es la manera de tratar a una persona que tiene un rango superior. Por ser padre o abuelo, por su edad, por su posición de autoridad en la sociedad o en la comunidad de creyentes, etc. Cada uno de estos puestos, misajín, representan al Boreolán. Y al mostrar respeto a ellos de una manera visible, se está honrando a el Elohim de Israel, que es el juez supremo, que ha delegado de su autoridad a estas personas, dándoles el puesto que tienen. El respeto que uno tiene al Boreolán tiene que ser manifestado ante las autoridades que han sido puestas por él. Según el Midrash Misajín, había una ley en Sedón que prohibía a los habitantes recibir a los extranjeros. Lot desafió esta ley y recibió a los transeúntes. Se postró. Aquí, Misajín, la raíz de esta palabra hebrea es shahá, que significa inclinarse en reverencia. Mire, Misajín, la palabra fue traducida al griego como proskuneo, que tiene el mismo significado. Ninguna de estas palabras corresponden a la palabra española, adorar en el sentido inclinarse en respecto ante el Altísimo. Pueden ser entendidos de esta manera cuando son usadas en relación con la bodá al Boreolán, pero no es el sentido principal de estos términos. Si Shahá hubiera significado adorar, constituiría un pecado el hecho de que Lot se inclinara hasta la tierra ante estos malajín del Jaelión. Un estudio minucioso, misajín, de estos dos términos nos revelan que cuando se habla de las traducciones, por ejemplo, cristianas de adoración, ¿sí?, al hijo de Elohim, no es necesario que ese sea el significado de estas palabras. Es un resultado, misajín, de la doctrina católica, de la Trinidad, que ha dado color a las palabras traducidas. Al revisar el libro de Revelaciones, se ve que el Cordero no recibe la adoración, solo el lava. Sí, así que démosles toda la cabó al lava. Cuando dice en Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Mashiach es Adón, para cabot de Elohim Abba. Esto es una cita de Yesayahu 45, verso 23 al 25, que dice,
Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, ¿se da cuenta? Yesayahu 45:23, verso 25. ¿Sí? Vaya apuntando esa cita. Isaías 45, verso 23 al 25. Mire, Misajín, solo en Yuja y Bajei hay justicia y fuera de él. Por ejemplo, a él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. Eso está diciendo el texto. El Todopoderoso será justificado y se exaltará toda la descendencia de Israel. Aquí Misajín ahora se puede inclinar ante el Hijo y en reverencia para reconocer la autoridad que ha recibido de Laba, pero no para ponerle en lugar de Laba. El judaísmo, un hijo nunca puede estar por encima de su padre o reemplazar a su padre durante su vida. En el cristianismo han reemplazado al padre al cantar al hijo, como si fuera el mayor. Ahí para que se vaya dando una idea. Capítulo 19, verso 15, continuamos. Y al amanecer los malachín apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Aquí, Misajín, en este texto, hay una palabra sumamente interesante. Ponga atención. Esta palabra hebrea, kanimsaot, que se traduce como las que se encuentran. La idea es que el Moreolán había encontrado a estas 2 hijas de Lot. Por ejemplo, el Midrash usa la regla de Gexerá Shava. Gexerá Shava. Similitud de expresiones, eso significa. Gexerá Shava. Similitud de expresiones. No está hablando de Shabbat, ¿ok? Es Shava. Para conectar este texto con el Tejilín 89:20, donde habla de Dawi que fue encontrado por el Boreolán, como se dice. He hallado a Dawi mi siervo, lo he ungido con mi óleo Kadosh. El Midrash hace la pregunta, ¿dónde lo halló a Dawi? Y luego se contesta, en Sedón. Esto requiere una explicación. Fíjese dónde lo encontró, en Sedón. Las 2 hijas de Lot tuvieron 2 hijos, ponga atención, porque de acá viene Mashiach, que llegaron a ser 2 pueblos, los pueblos Moab y Amón. Más adelante la moabita Ruth entra en la quejilá de Israel por el casamiento con Boaz y se convierte en uno de los ancestros del Melech Dawi y el Mashiach. De la misma manera, el Melech Shlomo se casa con una amonita que se llamaba Naamá y engendra a Rehoboam o Roboán. Primera de Reyes 14, verso 21 y verso 31. Y también en Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 13. El rey Rehabam es uno de los padres del Mashiach. Así, Misajín, que los ancestros del Mashiach estaban en Sedón. Esta fue una de las razones por las que los Malachín tenían que ir allí a salvar a Lot y a sus hijas. Allí Hashem encontró al Melech Dawi y al Ben Dawi, el hijo de Dawi. La mujer de Lot era de Sedón.
y así hubo una conexión genética entre este malvado pueblo y el Mashiach. En el cuerpo del Mashiach había genes que venían de Sedón. De esta manera el Mashiach podía también hacer tikkun, rectificación por sus ancestros y llevar su pecado en su cuerpo y morir también por ellos para que hubiera una posibilidad de teshuvah, un arrepentimiento y perdón, como está en Matillahu 11, verso 23 y 24. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás elevada hasta los Shamaín? ¿Hasta el Seol descenderás? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sedón, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sedón que para ti. En Devarim, Deuteronomio 23, versos 3 y 4, Misajín dice: Ninguna monita ni moabita entrará en la quejilá de Hashem. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la quejilá aquí en la quejilá de Hashem, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino, cuando salisteis de Misraín, y porque alquilaron contra ti a Bilán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Isajín, ¿cómo es posible entonces que estas dos mujeres, Ruth y Naamán, que eran de estos dos pueblos, Moab y Amón, pudieran entrar en Israel y además ser ancestros del Mashiach? Bueno, según el Talmud, Boaz, que se casó con Ruth, fue el mismo que el juez Itzán de Beilegen, eso está en Jueces 12:8. Él o algún juez anterior había establecido que el mandamiento de la prohibición a los moabitas y amonitas solo era aplicable a los varones, no a las mujeres. Así se había establecido una halajá de hombres que aplicaba la Torá en esa situación actual en la que vivían. Uno puede poner en cuestionamiento esa halajá. Y seguramente no faltaban voces que dudaban de la autenticidad de el Meledawi para tener el derecho al trono de Israel. Pues la madre de su abuelo era moabita, Ruth 4:22, Tehilín 69:8. El juez y gran profeta Shmuel confirmó la halajá hecha por los jueces de Israel al ungir al Meledawi como Melech en Israel. Esto lo hizo por el orden divino, así que el Boreolán mismo apoyó la halajá hecha por los hombres que excluían a las mujeres de los dos mandamientos de Devarim 23, versos 3 y 4. Continuamos, capítulo 19, verso 26, dice: Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Misajín el Malach había dicho claramente en el verso 17 que no miraran atrás para ver la destrucción de Sedón y las demás ciudades del valle. Qué importante es, Misajín, hacer caso a los detalles de los mandamientos del Boreolán. El Mashiach dijo que nos acordáramos de la mujer de Lot, como está escrito en Lucas 17, verso 32, que dice: acordaos de la mujer de Lot. Sin embargo, a Abraham vino se le dio el permiso de contemplar toda esta destrucción. Capítulo 19, verso 27 dice: Y Abraham se levantó muy de mañana, como era costumbre, y fue al sitio donde había estado delante de Hashem.
Mire, Misajín, Abraham tenía la costumbre de orar por la mañana. La Torá presenta a Abraham como el que se levanta por la mañana para orar. A Isaac como el que ora por la tarde, en Bereshit 24:63. Y Jacob como el que ora por la noche, Bereshit 32:24. Por eso tenemos el Shahari, la Minja y el Arbi. De esta manera hay 3 momentos para los sacrificios en el templo: mañana, tarde y noche. En cada una de esos sacrificios había oraciones, Lucas 1:10. Así que la oración de Shaharín de la mañana fue instituido por nuestro Abraham Avino. La oración de la Minjá de la tarde fue instituida por nuestro padre Isaac. Y la oración del Arbit de la noche fue instituido por nuestro padre Jacob. Salmo 55, verso 17 y Daniel 6:10. Pero cada una de estas oraciones tiene una energía diferente. Capítulo 19, verso 31 dice: Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Aquí, Misajín, según el Midrash, ellas pensaban que ya no quedaban hombres en la tierra, como en el Mabul, el diluvio, y tenían el buen deseo de preservar la raza humana. Sus acciones eran malas, pero sus motivos eran buenos, y por eso sus descendientes son bendecidos por el Boreolán. Recordemos que el Boreolán es el Todopoderoso, y si él hubiera querido que no hubiera descendencia por medio de estas hijas de Lot, él tiene el poder para cerrar y abrir toda matriz, como lo miramos con Abimelech y todo su pueblo. A pesar de su pecado, allí nos dimos cuenta, mire lo que dice aquí en el 19, verso 37 al 38, dice: Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moaj, de lo que hablamos anteriormente. Dice: y él es padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Si nos damos cuenta, Misajín, la mayor no tenía vergüenza de lo que había hecho con su padre y llamó a su hijo del padre. La menor era más discreta y llamó a su hijo hijo de mi pueblo. Más adelante, cuando los hijos de Israel van a entrar a la tierra prometida, reciben la orden de no maltratar a los 2 pueblos, Moab y Amón. Pero hay una diferencia en el trato. Según está escrito en Devarim 2:9 y el verso 19, que dice: Entonces Hashem me dijo: No molestes a Moab, ni los provoques a la guerra. Y cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques. Mire, mensaje, la prohibición en cuanto a Amón es más severa que la de Moab. Tenía el derecho de provocar a Moab, pero no hasta una guerra. Pero Amón no podía provocar de ninguna manera, y mucho menos a la guerra. Capítulo 20, verso 1 dice: Y Abraham partió de allí. Miren, mensaje, como Abraham se dedicaba a atender a los viajeros en la estepa, dándoles comida y cobijo para así poder hablarles del Todopoderoso, tuvo que salir de la región de Sedón, porque ya nadie pasaba por ahí. El Midrash cuenta que los rumores del incesto de Lot también le afectaban por ser su pariente y ya no quería estar cerca de allí. Capítulo 20, verso 2 dice: Y Abraham dijo a Sara, su mujer: Es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara.
Pongamos atención aquí. Mire, Misajín, en 3 meses Sara había rejuvenecido de tal manera que fue muy atractiva a pesar de sus 89 años de edad. El rey filisteo la secuestra para casarse con ella. Esto constituye un ataque muy grave contra la promesa del hijo que iba a nacer el año siguiente. El Boreolán interviene y arregla esta situación. Capítulo 20, verso 7 dice, ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Mire, mi Isajín, Abraham es llamado profeta. En hebreo es Naví. Es la primera vez que la palabra aparece en las escrituras. El Tejilín 105, verso 15, hace referencia a este momento en la vida de Abraham Avino, que dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En este texto, Misajín, vemos que una de las tareas más importantes de un profeta es la intercesión por los necesitados. Abraham tenía que orar por un pueblo y un rey que había secuestrado a su esposa. Y cuando oró por los gentiles, Hashem sanó a su esposa. En Job 42:10 dice, y Hashem restauró el bienestar. Y cuando Job, y dice aquí un ticón, y Hashem restauró el bienestar. Y cuando éste oró por sus amigos, Hashem aumentó el doble todo lo que Job había poseído. En la oración de Job, ¿sí? Y Hashem restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y Hashem aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Capítulo 20, verso 12 dice, además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Según Rashi, Sara era nieta de Teraj. La palabra hebrea para padre es Af. Puede ser también abuelo, tatarabuelo, etc. La palabra hebrea para hija es Bat. Puede significar también nieta, bisnieta, etc. Según el Targún y el libro de Yazar, Sara fue la hija del tío de Abraham. Para que vaya teniendo una idea. Capítulo 21, verso 2 dice, y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Elohim le había dicho. Misajín, los rumores de que el padre del niño fuera Abimelech fueron apagados por el hecho de que el hijo era idéntico a su padre. Más adelante el siervo de Abraham, Eliezer, se confundió y pensaba que Isaac era su amo, su Adón, en el 24:65. Capítulo 21, verso 8 dice, y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Aquí Misajín, según Rashi, el niño no fue destetado por falta de leche de su madre, sino porque ya tenía 24 meses de edad. Capítulo 21, verso 9 dice, y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose. Aquí, Misajín, no es mencionado el nombre de Ismael, sino el hijo de Agar. Es posible, Misajín, que este nombre molestaba a Ismael. Además, había celos en su corazón contra su hermanastro, que había nacido 14 años después de él, quien iba a ser el heredero aquí. Él era el primogénito, seguramente esperaba la herencia de su padre, pero no estaba seguro y este niño le era molesto.
En lugar de desarrollar amor entre hermanos, empezó a despreciar al pequeño e incluso perseguirlo, como está escrito en Gálatas 4:29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora, Misajín. En el Midrash cuenta que Ismael tirando dardos contra su hermano, simulando que estaba cazando animales. Luego se convirtió en un buen arquero, en el verso 20. Capítulo 21, verso 12 dice, mas el Elohim dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Preserva y presta atención a todo lo que la voz de Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Isajín, en hebreo no está escrito que Abraham solamente tiene que escuchar a Sara, sino la voz de Sara. Acuérdense que Sara era la presencia divina cuando dijo a Abraham, ahora me doy cuenta que eres hermosa. Mire, Isajín, en hebreo es usada la palabra kol, que significa voz, y en este caso no fue cualquier voz, sino una voz profética. Y Ismael no va a heredar juntamente con Isaac, y por Isaac será llamada la descendencia de Abraham. El pueblo árabe no tiene el derecho de usurpar lo que le pertenece al pueblo de Israel. Sin embargo, si se somete al plan del Boreolán para su hermano, será sumamente bendecido, como dice el profeta Yesayahu en el capítulo 19, verso 18. Continuamos con el capítulo 21, verso 14. Dice, se levantó, pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Y el muchacho, y la despidió a ella y se fue, y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Según Rashi Misajín, la palabra errante tiene que ver con la idolatría. Ella volvió a los dioses de Misraín, por eso no hubo bendición en el agua del odre, perdón. Recuerden que la idolatría produce sequía. Todo se seca y se seca. Capítulo 21, verso 15 dice, y el agua en el odre se acabó. Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Aquí Misajín, el joven, tenía más de 16 años de edad, según Rashi. Estaba enfermo y por eso también él fue puesto sobre el hombro de Agar, según el hebreo en el verso 14, en el verso 14, sí. Continuamos en el capítulo 21, verso 16, y dice, y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Capítulo 21, verso 19 dice, entonces Elohim abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Mire, Misajín, si el joven corría peligro de muerte por falta de agua, ¿por qué tomó el tiempo para llenar el odre? El Midrash cuenta que fue porque tenía temor de que el pozo iba a desaparecer de la misma manera como había aparecido. Pero el pozo estaba allí todo el tiempo. Misajín, en nuestras crisis y problemas no necesitamos subir al cielo o bajar al abismo para buscar la solución. Lo que necesitamos es tener una buena relación con el Boreolán, y eso se consigue solamente cumpliendo sus mismos. Si estás en una crisis, abre tus ojos y mira que la solución está a tu lado, en el Tanaj, en la Torah. Mire lo que dice Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común
a los hombres. Y fiel es Elohim, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Recuerden que el Todopoderoso nos entregó la Torá, pero también esa misma Torá es el antídoto para el pecado. Con la tentación proveerá también la vía de escape. Baruch Hashem. Capítulo 21, verso 30 y 31 dice, y él respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano, para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo, por lo cual llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron los dos. Ber significa pozo y Sheba significa 7. La raíz de Sheba es la misma que Shuvah, juramento. Así que Beersheba puede ser entendido como pozo de los 7 y pozo del juramento. Capítulo 21, verso 33 dice, y plantó un tamarisco en Beersheba, y allí invocó el nombre de Yuhei Bajei, Elohim Todopoderoso. Capítulo 22, verso 1 dice, y aconteció que después de estas cosas, Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Aquí Misajín fue Elohim quien probó a Abraham, según su atributo de Gesed, de justicia. Por eso usa el nombre de Elohim, que es juicio y rajamín. Juicio y rajamín, que es, puede haber justicia, puede haber juicio aquí. Esta es la 10ª prueba para nuestro padre Abraham. Esta es la última y la definitiva para perfeccionar su emuná, como está escrito en Jacob, Santiago 2:22. Jacob, Santiago 2:22 que dice, ya ves que la emuná actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la emuná fue perfeccionada. Mire, Misajín, después de esta prueba, la confianza de Abraham vino llegaría a un nivel perfecto y ya no necesitaba más pruebas. La palabra griega que ha sido traducida como perfeccionada es toleó, que significa completo, perfecto. Así que la emuná de Abraham fue perfeccionada por medio de esta prueba, en el sentido de llegar a su máximo potencial. Después de esta prueba, la confianza de Abraham vino, llegó a un nivel que no necesitaba más pruebas. Había alcanzado su meta. La palabra hebrea para prueba también significa tentación. Aunque la misma palabra es usada para los dos significados, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Capítulo 22, verso 2, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en ofrenda de ascensión sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí, Misajín, la palabra hebrea traducida como ahora es na. Tiene principalmente dos acepciones, por favor y ahora. Esto quiere decir, Misajín, que se puede traducir, toma por favor a tu hijo. No es una orden fuerte, sino una petición suave. El Boreolán quería probar la sinceridad de Abraham Avino si realmente estaba buscando los deseos del Shamaín o sus propios deseos. Llevaba mucho tiempo sin sacrificar animales y ahora Hashem le pide a su hijo el que más ama. Si no está dispuesto a sacrificar por amor a Hashem, usted y yo, lo que más amamos, tenemos algo en nuestras vidas que está delante de él y eso se ha convertido en un Dios falso para nosotros.
Hashem tiene que tener el primer lugar en todo, en nuestras vidas, misajín. Él va a pedir que lo sacrifiques. Si tú tienes por ahí algo que estás idolatrando, te lo va a pedir. ¿Estamos dispuestos para ello, misajín? Imagínese, lleve su mente hasta lo que estaba sintiendo Abraham vino. Mire, misajín, la tierra de Moría es Jerusalén, como está escrito en Segunda de Crónicas 3:1, que dice: Entonces Shlomo comenzó a edificar la casa de Hashem en Jerusalén, en el monte Moriah, donde se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Según un Midrash, la palabra Moriah alude a que allí se darían las instrucciones, orá, a todo Israel. Este sacrificio constituye uno de los pilares en Israel o en el judaísmo. Por los méritos de él, se reclama en las oraciones de cada mañana el favor del Boreolam para la vida. Abraham era un compañero de pacto con el Boreolam. El Boreolam necesitaba la obediencia total de Abraham Avino para poder cumplir sus propósitos en su vida y producir por medio de él aquel simiente de la mujer que había sido prometido a Adán y a Java. En Bereshit 3:15. Como Abraham le entregó a su hijo único, así en el futuro Hashem entregaría a su hijo único para hacer un sacrificio de pecado, no solamente por la descendencia de Abraham, sino por todo el Olán. Capítulo 22, verso 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para la ofrenda de ascensión, y se levantó y fue al lugar que Elohim le había dicho. Aquí, misajín, vemos la obediencia por Ahavá de Abraham Avino, que le hizo madrugar para así cumplir los deseos de su Adón con diligencia. Capítulo 22, verso 4 dice: Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio un lugar de lejos. Fíjese muy bien, al tercer día. En relación con el sacrificio del Hijo único del Padre hay una referencia al tercer día. Esto alude a la resurrección del Mashiach en el tercer día. En el 22:6 dice: tomó Abraham la leña de la ofrenda de ascensión y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. La leña fue puesta sobre Isaac como una alusión al momento cuando la viga horizontal fue puesta sobre los hombros de Mashiach, como está en Yohanan 19:17. Tomaron pues a Mashiach y él salió cargando su madero al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo es de Gulgotá. Y los dos iban juntos. 2 veces se repite esta expresión aquí y en el verso 8. Esto nos indica, misajín, 2 cosas. Primero, que Isaac estaba totalmente unido a su padre en propósito y pensamiento. No era un niño, tenía más de 30 años y su deseo era de hacer la voluntad de su Abba que está en los Shamaim y obedecer a su padre terrenal. En segundo lugar, significa que el Mashiach iba a subir para ser colgado en completa unión con su Abba que está en los Shamaim, como está en Yohanan 16:32, que dice: Mirad, la hora viene y ya ha llegado, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo, porque mi Abba está conmigo. También está escrito en 2 de Corintios 5:19, a saber que Elohim estaba en el Mashiach reconciliando al mundo consigo mismo. Capítulo 22 de la Perashá dice, capítulo 22, verso 7, y habló Isaac a su Abba, Abraham,
y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión? Aquí Misajín Yisá pregunta por un cordero. En el 22:8 dice, y Abraham respondió, Elohim proveerá para sí el cordero para la ofrenda de ascensión, hijo mío. Y los dos iban juntos. Aquí Misajín Abraham vino dijo que Elohim iba a proveer para sí un cordero. La palabra hijo mío también es repetida esta frase 2 veces. Es una referencia a Isaac y al otra al Mashiach, al Ben Elohim. El Midrash cuenta que en ese momento Abraham revela que Isaac tendrá que ser la ofrenda de ascensión. Él acepta el reto y se entrega voluntariamente según la voluntad de su padre para que un sacrificio sea aceptado por el Boreolán, tendrá que ser dado con alegría. Si alguien sacrifica algo con tristeza en su corazón, no le es agradable. Así que en estos momentos, tanto Abraham como Isaac tendrían que superar sus emociones negativas y elevarse por encima de los deseos bajos de la naturaleza y fijar sus mentes en los propósitos del Boreolán, que siempre son buenos. Capítulo 22, verso 9 dice, llegaron al lugar que Elohim le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí, misajín, la palabra hebrea para atar es akat. Es la única vez que aparece en las escrituras. Rashi dice que se refiere a una atadura de las manos y los pies por detrás. Esto constituye un evento único en su clase, de la misma manera como la muerte del Mashiach constituye la única en su clase. En el capítulo 22, verso 14 dice, y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de Hashem, proveerá. Yu-Hei Ba-Hei Jireh. Como se dice hasta hoy, en el monte de Hashem será visto. Aquí Misajín Hashem proveerá, en hebreo es Yuhei Bajei Jireh, lo cual significa en sentido simple, Hashem elegirá y verá. Targum y Rashi también implican provisión, puesto que prever implica también el hecho de proveer. Así que en ese lugar Hashem tendrá sus ojos para elegirlo y ver los sacrificios de los hijos de Israel que se han dado y que serán dados durante el reino milenial. También implica que en ese monte Hashem proveería para sí del cordero que fue solicitado anteriormente. Y también significa que en ese lugar el Boreolán se mostrará no solamente a Israel, sino a todo el Olán, a todo el mundo, como está en Yesayahu 52:10, que dice, Hashem ha desnudado su Kadosh brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación, Mashiach, de nuestro Elohim. En el Tejilín 48:3-8, también dice, Elohim en sus palacios se dio a conocer como baluarte, pues, he aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos, ellos vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento solano tú destrozas las naves de Tarsí, como hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad de Hashem de los Sebaot. En la ciudad de nuestro Elohim, el Elohim la afirmará para siempre. Selah. Capítulo 22, verso 16, que dice, tu hijo, tu único. 3 veces aparece la misma expresión en este capítulo. En el verso 2, en el verso 12 y en el verso 16. Esto alude al único hijo de Elohim, Mashiach.
Capítulo 22, verso 19 dice, entonces Abraham volvió a sus mozos. ¿Y dónde está Isaac? Él desaparece de la escena del relato de la Torá, Misajín, y no aparece de nuevo hasta que su novia rica esté lista, en el 24:62. Así de la misma manera, Misajín, Mashiach fue escondido del mundo después de su muerte, después de que resucitó y no será visto hasta que su novia esté sin mancha, usted y yo, hasta que estemos sin arruga ni cosa semejante, lista para las bodas del Mashiach. Pero de eso hablaremos más en la próxima parashá, Misajín. Así que no se olvide de compartir este material, Misajín. Compartan. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan de Portland, Oregon, Estados Unidos. Por favor, no se olvide de compartir este material. Será de mucho apoyo y de mucha ayuda. Y así el Boreo Olam le bendecirá a usted y a toda su casa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet. Behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de Emet, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Amén. Y Yuhei Bajei habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bnei Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que sean cabeza y no cola, que trabajen poco y ganen mucho, que presten y no pidan prestado. Que vivan bien, coman bien y vistan bien. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Lejitraot, Misajín.